clase de hoy vamos a ver dos temas. Lo primero que quería hacer era un repaso así rápido de geometría de las superficies, que sé que lo vieron hace como 3 semanas más o menos. Corríjanme si estoy equivocada. Y como es un tema aburrido, yo busqué superficies y busqué estructuras raras como para las fotos. Así que arranquemos. La verdad, este PowerPoint es más que nada un gran machete, ¿sí? De fórmulas que nosotros vamos a usar en todo lo de resistencia de materiales. La primera es el área, que no les tengo que decir a ustedes que son los ultramatemáticos, que es la integral doble de una función. O es decir, conocida una función, la integral nos da el área de todo el sector que está entre la función y los ejes. Después tenemos otra definición que es el momento estático, que es la integral de una coordenada y integrada al área. Y si estamos trabajando en el espacio, lo podemos hacer con respecto a un plano, que sería el XY, sería la distancia al plano, a ese plano por el área. Y lo mismo con respecto a los otros dos planos, el XZ y el YZ. Después tenemos otra definición que es el baricentro de una figura, que es que podemos decir que es el momento estático dividido el área. Y de acá, en realidad, es lo que vamos a realmente utilizar nosotros. A ver, ¿dónde tenía? Un minuto. Esta es lo que a nosotros vamos a usar, sobre todo, ¿saben dónde? Acá, ¿no? No, este no era. Borrador, acá. Bueno, hoy estamos complicadas, ¿eh? Es el de arriba, creo. El segundo, abajo a la izquierda, hoy tiene la gomita puesta. Tengo la gomita. Vamos a ver, vamos de vuelta. Ahí está. Esto es lo que más vamos a utilizar nosotros. Porque en general las figuras que nosotros vamos a trabajar no van a ser muy estrambóticas y el baricentro ya lo vamos a conocer, porque la mayoría van a tener ejes de simetría. Y como seguramente vieron con Carlos en la clase teórica, cuando vos tenés una figura que tiene un eje de simetría, el baricentro se encuentra sobre ese eje. Y esta deducción, digamos, a partir de la definición de baricentro, es la que nosotros vamos a usar bastante, sobre todo cuando veamos flexión y corte, que es calcular el momento estático, ya sea con respecto a un plano o con respecto a un eje. Por ejemplo, si estuviésemos en el plano, sería el momento estático con respecto al eje Y, que va a ser la distancia del baricentro de la figura a ese eje multiplicado por el área de la figura que nosotros estamos manejando. Esto es lo que a nosotros más vamos a utilizar, sobre todo, insisto, en flexión y corte, que cuando lo llegamos a dar. ¿Sí? Y lo otro, conclusión que seguramente vieron con Carlos, es que el momento estático de una figura respecto a ejes baricéntricos es nulo. Sigo, ¿eh? Si alguien tiene alguna duda, uy, hice lío. Si alguien tiene alguna duda, me para y lo repasamos. Pero esto no es nada raro. El otro tema que ustedes vieron con Carlos es la definición del momento centrífugo con respecto a dos ejes, que es la integral de la distancia
de un elemento, un diferencial de área con respecto por la distancia a cada uno de los ejes, el X y el Y integrado a lo largo del área. Y como dato interesante que ustedes tienen que realmente incorporar es que un momento centrífugo puede ser mayor, igual o menor a 0. Sobre todo el igual, porque cuando vemos un caso particular del momento centrífugo, que es el momento de inercia, que es cuando este eje X coincide con el eje Y, entonces este producto es la distancia a ese eje elevado al cuadrado, llegamos a la conclusión que los momentos de inercia siempre van a ser positivos. No pueden ser ni iguales a 0 ni negativos. Después tenemos otra definición que es el momento de inercia polar, que eso lo vamos a ver más que nada en la parte de torsión, que es la integral de la distancia a un punto. Y este momento de inercia polar, al igual que el momento de inercia, tiene que ser mayor a 0. Y esta definición nueva, que es radio de giro, que es la raíz cuadrada del momento de inercia con respecto al eje que nosotros estamos analizando, dividido al área, lo vamos a usar para todo lo que es segundo orden o pandeo. Entonces, fíjense, estos los vamos a usar más que nada para flexión, lo podemos llegar a usar para torsión, y esto lo vamos a usar para pandeo. Y el anterior para flexión y corte. Borro esto, así lo saco de la pantalla. Miren, hasta les digo dónde vamos a ver cada cosa. Después, hay un teorema que lo vamos a usar mucho, que es el teorema de Steiner. Es el teorema de los ejes paralelos. Y lo que nos permite es hallar un momento de inercia con respecto a un eje que es paralelo al eje que nosotros conocemos. En general, todas las figuras que nosotros obtenemos nos dan todas las características con respecto al baricentro de la figura. Entonces, si tenemos una figura compuesta, vamos a tener que hallar siempre todos estos datos con respecto a los ejes nuevos de baricéntricos o bien los ejes que nosotros nos interesan analizar. El teorema de Steiner lo que me plantea es nada más ni nada menos que trasladar los ejes. Acá les planteé cuál era todo el desarrollo matemático, pero lo importante que tenemos que saber es que, en general, si queremos trasladar un momento de inercia con respecto a un eje paralelo al eje baricéntrico, es el eje baricéntrico, el momento de inercia con respecto al eje baricéntrico, más la distancia al cuadrado de ese eje por el área. Y eso nos da el nuevo valor del momento de inercia. Lo mismo pasa con el momento centrífugo. Como estamos hablando de dos ejes, va a ser el producto de las dos distancias a los ejes multiplicados por el área. De acá podemos deducir los momentos, los radios de giro con respecto a cada uno de los ejes, cómo los podemos calcular. Que no es ni más ni menos que el radio de giro al cuadrado con respecto al eje baricéntrico más la distancia al cuadrado con respecto a cada uno de los ejes. Esto es un gran machete, chicos, que espero que les sirva cuando veamos resistencia, y yo sé que es un poco heavy. Después, otro tema es cuando rotamos los ejes, que acá tiene un gran desarrollo matemático, y yo les acabo de poner cuáles son las fórmulas que nosotros podemos llegar a utilizar. Como particularidad, tenemos dos definiciones de eje, y estoy yendo muy rápido porque sé que ustedes todo esto lo vieron con Carlos, y son
temas, estos sí son definiciones que te pueden caer en un coloquio. Ejes conjugados de inercia. Ejes conjugados de inercia son ejes en los cuales tenemos el momento centrífugo nulo, ¿sí? Y para un mismo origen tenemos infinitos ejes conjugados de inercia. Pero tenemos un solo par de ejes de inercia que son ortogonales y que además son conjugados. O mejor dicho, hay solamente un par de ejes conjugados que son ortogonales. Y se llaman ejes principales de inercia. Y son principales de inercia porque nos dan justamente los momentos de inercia máximos y mínimos para esa figura. Y son los que nosotros vamos a utilizar para dimensionar en resistencia, sobre todo en flexión. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Alguna duda así de este repaso ultra rápido de geometría de las superficies, chicos? ¿No entendieron nada? ¿O se me fueron todos a comer? ¿Ya arrancaron con la picadita? ¿O no sé? ¿Seguimos con otro tema? Por mi parte sí, creo que está muy bueno, pero quedó ¿Sí? claro. Igual como dijo Acuérdense Graciela, del es un gran machete. machete ese. Tiene todas las fórmulas que van a necesitar. Es un tema muy matemático, como dijo Graciela. Pero es muy útil. Las que le marcó ella son muy útiles para todo lo que falta de la materia. Acá tienen las fórmulas para calcular los momentos de inercia, encontrar primero el par de ejes y calcular los momentos máximos y mínimos de inercia con respecto a dos ejes cualesquiera. Solo para el TP eso. ¿Cómo? Solo para el TP este, porque después... Sí, para el TP les va a servir. No sé si llegaron a ver algo del trabajo práctico. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? Podríamos ver, pero no sé dónde lo tengo yo. Si alguno de ustedes puede buscar una tabla de perfiles y vemos qué es lo que ven en cada tabla de perfil. Ahí abro una yo si querés. Dale, eso sería bueno. Tabla. Perfiles. Te cedo el home. Graciela, ¿la tabla esa dónde está? Porque yo me acuerdo de haberla visto en algún lado. La tabla la tienen en el campus. Y está Hay en el un campus. Ah, está bien. que dice tablas y los tienen. Vamos con el IPN. Estos son todos perfiles normalizados o perfiles que se encuentran en el mercado, o se Estos deberían son todos de encontrar la en el norma mercado. IRAM. Son todos los perfiles de la norma IRAM. La mayoría se consigue. Muchos hay que Los más importarlos. utilizados son el IPN y el UPN. Y, uy, qué chiquitito. Sí. Espérame que... Ahí está. Ahí va. El IPN... Perdón, pero tienen varias tablas que son muy parecidas. Pueden elegir Sí, cualquiera. sí. Algunas tienen un poco más información que otras. Eso sí que hay. El Sí. IPN es un perfil doble T muy finito y alargado. Y con alas taluzadas. Alas taluzadas es que tienen una cierta inclinación. Después tienen el IPB, que es más cuadradote. Alas no taluzadas, ven que es recto. Está el IPBB, IPBI, que son distintas variantes de los IPB. Y los IPE, que son más parecidos a los IPN, pero sin alas taluzadas. Y después sí, tienen toda la serie norteamericana. Y como le decía Graciela, no, estos son norteamericanos. Acá, el UPN. Es tipo un... La norteamericana es C, se llama perfil C, de Channel. Y después tienen los ángulos y tubos. Pero básicamente
lo que le comentaba a Graciela, que pueden ver en las tablas esta, para que vean la primera. Tienen todas las características geométricas de las secciones. Esta es la designación, es IPN y el número de acá, 120. Por ejemplo, vamos a ver con el 140 que ya está marcado. IPN 140. D es la altura del perfil, o sea, mide 140 milímetros de alto. BF es el ancho del ala. El ala es esto de acá y esto de acá. Y lo del medio es alma. El espesor del ala, F es de flange, de algún curioso. La altura del alma, web, el ancho del alma, estos son el redondeo que tienen, pero no nos interesa. Y acá sí está lo que les mostró Graciela recién, que es el momento de inercia en los dos ejes principales, momentos estáticos, los radios de giro y el momento estático de media sección también. A veces les es importante. Y después que vayan a usar el J, pero es para torsión que casi no se usa. Después el resto no se usa en la materia. El W no lo tenemos, ¿no? ¿Módulo resistente? Sí. Sí. No, agujero del ala. No, el W acá no está. Sí, es el... Sí, el módulo resistente. El S. Lo llaman perdón, S. me confundí yo. El Q es el momento estático de media sección. Ahí estaba. Sí. Ahí está. Y el S es lo que nosotros vamos a ver como W. Claro, sí, hay un tema acá. Hay otras tablas. Creo que es esta de acá. Que tiene otra numeración. Acá Esa es la norma DIN. Sí, exactamente, este es la DIN. Acá sí está como W. Son distintas las tablas, pero acá el W nuestro está como W acá. Es el momento resistente. Nada, para que se vayan familiarizando un poco con las tablas. No sé si le querías mostrar algo más vos, Graciela. No, está perfecto el resumen. Era ver un poco qué es lo que tenía cada una de estas tablas. Fíjense, esta llama área como F, G te da el peso por metro, y el U que es superficie exterior por metro de peso. Eso para fireproofing. Sí, ya para otra cosa. Pero bueno, nada, es simplemente que ustedes puedan entender qué es lo que pueden encontrar en estas tablas, de estos perfiles que en realidad están estudiados como para optimizar las secciones. Sí. Es un poco eso. Hacen uso de Steiner. Tal cual. Dice, acá tengo a David, te hago una consulta, ¿hay alguna información que me esté dando el hecho de que un momento de inercia, respecto a un eje sea mayor a otro? No estoy entendiendo mucho. Sí, creo que te referís, David, a que acá, por ejemplo, es 573 y acá 32,2, 35,2. Ah, sí. Sí, es que son los ejes principales, es decir, el mayor es el mayor de todos los momentos de inercia y el menor es el más chico que podés tener. Entonces, fíjate que con respecto al eje X, cómo está la figura, es decir, tenés mucha masa con respecto a ese eje y muy alejada. En cambio, con respecto al eje Y, vos tenés toda esa masa que está alejada, es decir, que tenés una distancia importante. Con respecto al eje Y, vos fíjate que tenés poquita masa alejada a ese eje. Digamos, como para ver rápidamente cuál es el máximo y cuál es el mínimo. Graciela, Sí. como para redondear un poco lo que preguntaba David, ¿no? Sí. Básicamente, en el eje con el que tenés el momento máximo,
sería como que es más fácil hacerlo girar alrededor de ese eje, ¿no? ¿O no? No, más Es difícil. al revés. Al revés. Ah, Es al A ver. revés. En el sentido vertical, sí. cuando calculamos el momento de inercia, tenemos este y este que por sí solos tienen poca inercia. Lo que le da mucha inercia es la distancia que tienen al baricentro. El baricentro es en el centro de la sección. Por eso decimos que aprovecha Steiner. O sea, le saca masa de acá, y se la pone bien alejada. Eso te da mucha inercia. En cambio, en el otro sentido, si bien por sí solos este rectángulo y este rectángulo tienen bastante buena inercia, no tienen Steiner. Y si repasan la fórmula que mostró recién Graciela, Steiner tiene la distancia al cuadrado. Perfecto. Esto vamos a ver un poquitito cómo se optimiza esta sección Sí. o dónde surge cuando veamos flexión. Ahí vamos a Exactamente. ver un rectángulo y vamos a ver un perfil de este del mismo, si quieren, B y H, como para saber realmente cuánto estás economizando de material para un mismo momento. Perfecto. Y ustedes que van a ser industriales la mayoría, material es igual a plata, más a 1 a 0. Iniciamos una nueva sesión. Dale, sí, arrancamos con Axil. Dale.